bienvenidas. Gracias por estar acá hoy, por acompañarnos en este encuentro. Este es el primer encuentro del ciclo Infraestructura en clave de géneros, que lo enmarcamos dentro de Nosotras movemos el mundo hacia la igualdad. El tema que nos convoca hoy es los diagnósticos en clave de género para los sectores productivos masculinizados. El objetivo al que queremos llegar con este encuentro es poder poner en diálogo los desafíos de avanzar hacia la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género en las instituciones que ejecutan la obra pública. No es solamente poner en diálogo por primera vez, sino que tenemos el orgullo de estar continuando un diálogo que venimos llevando entre el sector público, el sector privado y el sindical, que venimos llevando desde hace tiempo, con un acuerdo sectorial que tenemos con el Ministerio de Obras Públicas, con Camarco y con WOCRA, y el Ministerio de Transporte en una alianza estratégica también en el sector. Bueno, ya creo que todos sabemos que la Asociación Tradicional de las Mujeres hacia las tareas de cuidado no remunerado genera una inserción laboral muy desigual, tenemos una estructura productiva con una brecha horizontal muy fuerte, y el sector que nos ocupa hoy es un sector que está fuertemente masculinizado. En el sector de la construcción la participación de las mujeres es del 5% nada más, y que casi no podemos encontrarlo hasta en los horizontes de posibilidad de las niñas y jóvenes al momento de decidir una inserción laboral, el sector de la construcción. Así que hoy vamos a compartir algunas experiencias de diagnósticos acerca de las brechas que encontramos en el sector. Los diagnósticos son una herramienta importantísima porque nos permiten conocer, nos permiten saber en dónde se alojan específicamente las inequidades que tenemos, para poder pensar las estrategias más eficaces para revertir las inequidades. Y además poder seguir su evolución, evaluar el impacto, conocer cómo podemos ir modificando estas cuestiones. El panel que nos acompaña hoy en este encuentro está formado por especialistas en estos temas, por mujeres que trabajan con mucha experiencia en el sector, pero que también investigan acerca de las inequidades de género en la producción y en el trabajo, pero sobre todo con un compromiso muy fuerte hacia la igualdad. Este encuentro está en el camino hacia la construcción de una red federal de género en materia de infraestructura, así que les agradecemos mucho acompañarnos hoy, y les agradecemos estar impulsando la construcción de una agenda para tener una infraestructura con perspectiva de género a nivel federal. Les agradecemos el apoyo a los participantes que están acompañándonos hoy. Muchas gracias por estar. Les contamos que les pedimos que las preguntas las pasen por el chat o las vamos a hacer al final. Así que este panel que nos acompaña hoy, tenemos a Mariana Fautel, que es la asesora en temas de género y diversidad de Camarco, Paula Martínez, la coordinadora del equipo multidisciplinario del Departamento de WOCRA Mujeres, Florencia Esperón, la directora en políticas de género y diversidad del Ministerio de Transporte, y María Pía Gallerino, que es la directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Obras Públicas. Tienen 15 minutos para hacer sus presentaciones, y repito, vamos pasando las preguntas para el final. Muchas gracias, ya no les tomo más tiempo y le paso la palabra a Mariana. Gracias, Laura. Buenos días a todas, a todos, a todes. Un placer, como ponía en el chat, compartir este espacio porque creo profundamente en la articulación y en el círculo virtuoso de la articulación entre todos los actores y actrices bueno, que en este caso hacemos el sector de la construcción, así y que nos juntemos a procurar continuar promoviendo este cambio cultural que está en marcha. Así que, bueno, vamos a contarles
algunas cuestiones que tienen que ver con un estudio que nosotros estuvimos haciendo. Compartí pantalla perfecto y ahora no lo encuentro. Permítanme un segundo que cierre. Pido disculpas, pues. Bueno, entre tanto, les voy contando que, no sé por qué no lo puedo compartir ahora. ¿Estamos? ¿Lo ven? Sí, ahí está perfecto. Gracias. Bueno, para nosotros es muy importante contarles de dónde, cómo empezamos este trabajo y cómo vamos transitando y cómo empezamos, además ahora, a problematizarnos singularidades, ¿sí? En realidad, esto empezó en la pandemia, ¿sí? Porque había un movimiento instituyente, les diría en términos de cambio, de un grupo de mujeres empresarias que empezaron a trabajar por fuera de la Cámara en un grupo que dieron en llamar Mujeres Dirigentes Camarco, ¿sí? Y también había una cierta sensibilización en la dirigencia que leía claramente que había una política pública desde el gobierno nacional con la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, bueno, y que también había un contexto internacional y en otros sectores de actividad que estaban receptando este cambio y que había algo que hacer en este sentido. Entonces, ahí comenzamos en plena pandemia, digamos, tratando de articular estas cuestiones y ver cuáles eran los aportes y desafíos de la mujer en el mundo de la construcción, ¿no? Qué expectativas tenían de sumarse al espacio y cuál era el principal desafío que encontraban en impulsar la agenda de género en la Cámara. Y el principal desafío pasaba por el compromiso y entender que, bueno, más o menos para la mitad esto era importante, por ahí no necesariamente prioritario, pero tenía importancia, y para la otra mitad no, ¿no? Entonces, pero esto estaba y como acciones derivadas del taller se comenzó a conformar una comisión de género y diversidad integrada por socias y socios de Camarco que estaban interesados en conocer sobre la temática y que hoy se llama Camarco Equidad. Y un poco lo que busca es transversalizar la perspectiva de género a nivel sectorial, procurando pensar en toda la cadena de valor, y también empezando a conocer las singularidades de una perspectiva federal. Para nosotros en todo este proceso fue fundamental formalizar la alianza estratégica con WOCRA en un convenio específico. ¿Por qué? Porque ellos venían trabajando con anterioridad, venían con más experiencia en estas temáticas que nosotros y era fundamental capitalizar esos aprendizajes. Y esto incluyó realizar el estudio con la Fundación WOCRA, para el cual se contrató al grupo de expertos en relaciones laborales, ex becarios OIT Universidad de Bolonia. Y también trabajamos en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a través del programa Igualar, con la OIT, con otros organismos internacionales, con el Ministerio, en generar acciones de sensibilización, de concientización y de capacitación que nos ayudaran a impulsar este cambio cultural. Yo recuerdo una de las primeras reuniones que tuvimos
las autoridades del Ministerio de Mujeres, con el programa Igualar, y yo les dije, chicas, nosotros estamos en sala de 2, ¿sí? Usando esto del paralelo al sistema educativo. Entonces fue muy importante. Y fue muy importante también, al principio, empezar a poner esto en números. Es decir, solo el 0,45% de los trabajadores activos registrados en 2021, de acuerdo al datos del IERIX, eran mujeres. Cuando empezamos a ver cómo eran las certificaciones de competencias laborales desde el 2006, desde las cuales nos sentíamos como tan orgullosos por el trabajo conjunto entre la Cámara y la UOCRA, pero solo el 0,35% de esas personas certificadas eran mujeres. Es decir que, evidentemente, no solo desde el lado de las mujeres empresarias, desde las mujeres dirigentes, sino desde las mujeres en obra, era necesario digamos, formalizar condiciones y empezar a tener un diagnóstico que después nos permitiera pasar de las ideas a la acción en este cambio cultural. Por eso iniciamos esa investigación conjunta con el Grupo Bolonia y también con el deseo de empezar a adecuar y a trabajar sobre información estadística existente que nosotros vamos a trabajar durante este año en poner a disposición. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, principalmente nos interesaba, y sobre todo los estudios cualitativos, salieron muy claras cuáles eran las principales barreras que dificultaban la contratación de mujeres. Por un lado, los prejuicios, ¿no? Digamos, y los prejuicios, y remover esos prejuicios formó parte de este cambio cultural. La posibilidad de embarazos y los costos asociados, esto surgió como un tema claro, y también la idea de las responsabilidades, un poco, digamos, de todo esto que estábamos hablando, que venía compartiendo Laura respecto de las tareas de cuidado, como responsabilidades asignadas culturalmente a las mujeres, ¿no? Que empezamos, que desde hace años ya compartimos las tareas de producción y reproducción. La presencia femenina, como vimos cuantitativamente, es baja, en general vinculada, y esto también se corrobora en números, con maestranza y limpieza, con cargos administrativos, con temas de higiene y seguridad y de control de calidad, y existe una percepción arraigada en el estudio cualitativo que la política de igualdad aún hoy es discursiva, es decir, que para quienes, vamos a ver que igual hay pocos que tienen instalada la temática, pero que lo tienen, todavía lo tienen en un plano de lo discursivo, ¿sí? Y las mujeres reconocen esa infravaloración de tareas, en principio por el personal jerárquico y la posibilidad de planificación de sus carreras a futuro, y en algunos casos también por sus propios compañeros. Por otro lado, sí, claramente, esto se trabajó a través de grupos focales y a través de entrevistas en profundidad, ¿no? Donde uno articula la posibilidad de diálogo con perfiles heterogéneos, con la posibilidad de intimidad de la entrevista. Y se trabajó tanto con mujeres en obra, con mujeres empresarias, como con varones empresarios, varones trabajadores, y con mujeres y varones delegados y delegadas, y capacitadores de los organismos de formación profesional. Se encontró también que había diferenciales positivos, ¿no? O sea, había la presencia de mujeres en obra promovía un mejor clima laboral, y los propios varones destacaban algunas competencias vinculadas a la capacidad, al compromiso, a la facilidad organizativa, sobre todo en cuestiones dedicadas a gestión y administración. Hay una cuestión vinculada a la convivencia. En general,
las mujeres que trabajan en el sector reconocen mantener con sus compañeros vínculos de solidaridad, de respeto, y entre los hombres visualizan una existencia de un cierto límite, un cierto respecto de conductas o manifestaciones que puedan resultar ofensivas. Eh, Yendo a la cuestión de las empresas reconocen que hay mucho por hacer, ¿sí? Reconocen que los procedimientos para mejorar el acceso de las mujeres y, por supuesto, de las otras diversidades, existen pocas políticas digamos, y reconocen que es un tema que hay que profundizar y que hay que trabajar. Muchas empresas no cuentan con políticas de igualdad de género, no cuentan con capacitaciones en este sentido, que sí reconocen han sido brindadas por UOCRA, ¿no? Entonces, también las empresas entienden que es necesario trabajar en esto, entienden que es necesario trabajar en la implementación de protocolos y formación con los temas de violencia y acoso que vienen con el convenio 190, y rescatan, ¿no? La negociación colectiva como un ámbito adecuado para promover esta igualdad de género. Si vamos rápidamente a números, fíjense que los números reflejan lo que venimos charlando. El 90% de las empresas no tiene un relevamiento de puestos que contemple la inserción de mujeres y no tienen sistemas de planificación de carrera, la mayoría de ellas, que contemple ese crecimiento profesional. Hay poca participación de mujeres, como lo pueden estar observando, en las comisiones de negociación colectiva. Pero en general, como les decía, es un ámbito apropiado y en el cual se entiende que puede haber un desarrollo de este tema y acompañar adecuadamente este cambio cultural. Es interesante ver cómo es el perfil de las mujeres que trabajan en el sector. Fíjense que casi 6 de cada 10 sostienen económicamente su hogar, que el 82% tienen hijos y el 47%, la mitad, no tiene familiares que les ayuden en el cuidado. De ahí la importancia de toda esta tarea que se está realizando en materia de infraestructura de cuidado. Fíjense además, ¿no? Esta cuestión de las horas que tienen que dedicar a la tarea de cuidado posteriores a las jornadas de trabajo entre 9 y 10 horas, considerando también la cuestión del transporte, ¿no? O sea, desde que la mujer sale de su hogar hasta que llega, y por eso celebramos que el Ministerio de Transporte esté articulado en esta cuestión de la mirada de la infraestructura con perspectiva de género. En general, el 57% de las mujeres que trabajan lo hacen en obra pública, ¿sí? Con lo cual, digo, aquí también tenemos la posibilidad de este círculo virtuoso de poder ir generando incentivos o medidas de acción positiva para promover este cambio cultural. Nosotros creemos que esto resulta esencial. Digamos, hay muchos más datos para compartir, pero a nosotros nos parecía también importante terminar esta presentación diciéndoles que la realidad, la Cámara tiene 24 delegaciones, ¿sí? Y la realidad no podemos circunscribirla a la de los grandes centros urbanos o al AMBA. Para nosotros es importante capitalizar la diversidad y promover la equidad con perspectiva federal. Y por supuesto también tratando de incluir a toda la cadena de valor, que estos dos son los ejes de nuestra actividad durante este año. Por eso, y porque Camargo Equidad se está desarrollando desde una perspectiva transversal a las distintas comisiones, porque articulamos temas de legislación laboral, temas de pliegos, bueno, y queremos articular también con los jóvenes y con las distintas comisiones de la Cámara.
desde una construcción colectiva, más horizontal y más democrática, y como les digo, en perspectiva federal. Y por eso la idea era que hoy estuvieran presentes las voces de algunas empresarias del interior contándoles sus experiencias, ¿no? Los más y los menos. Y es lo que queremos compartir a continuación, porque nuestro objetivo es llevar esto a las 24 delegaciones que conforman Camarco, en articulación, como hemos venido haciendo con WOCRA. Así que ahora quiero dejarlas con las voces de nuestras compañeras. Hola, soy Nancy Hormus, ingeniera civil, empresaria, presidenta de la Comisión de Género de la Delegación, y es un orgullo poder compartir con ustedes todos los objetivos que venimos trabajando con resultados positivos. Uno de ellos ha sido sumar mujeres empresarias a nuestra delegación, y hoy felizmente podemos decir que el 25% de ellas son parte de la comisión directiva. También estamos trabajando codo a codo con el Estado para propulsar más obras en perspectiva de género. Y un compromiso constante es la difusión, con el objetivo de derribar estereotipos a nuestro sector. Hola, soy Natalia Guido, integrante de la delegación de la provincia de Río Negro. Pertenezco a una empresa familiar y fui convocada para integrar la Comisión de Equidad por el presidente de la delegación, Juan Castello. El proceso de nuestra delegación se está realizando en forma paulatina, dado que soy consciente que es un cambio de paradigma en la industria de la construcción. La convocatoria está encontrando alguna resistencia, con lo cual el ritmo de trabajo y los resultados que se están logrando no son los mismos que en otras regiones. Hay un gran apoyo a la iniciativa, pero una reticencia al cambio, a avanzar en cambios profundos. Por lo tanto, nuestro objetivo este año es transmitir la importancia de la equidad de género y tratar de lograr que el tema sea abordado en la agenda de infraestructura pública. Mi nombre es Rosario Tenerani y pertenezco a la delegación Chaco. Durante el año 2021 hemos trabajado junto a la Dirección de Economía y Igualdad de Género, que pertenece al Ministerio de Economía, Planificación e Infraestructura, y junto con la WOCRA y otras cámaras, lo que tiene que ver la incorporación de la mujer a la obra, la mujer obrera. Actualmente los datos que se han relevado es que es menor al 1% las mujeres que se encuentran trabajando en la obra, lo cual es una temática muy interesante, y creemos que en el 2022 vamos a poder avanzar en esto, sobre todo en la forma en que la mujer se vaya incorporando a la obra. En la delegación de Santa Fe, la Comisión de Camarco Equidad ya hace 2 años que viene trabajando junto con el gremio de la incorporación de mujeres en sus obras. Hoy, más de 10 empresas y 30 operarias están trabajando para que esta incorporación sea efectiva y se pueda sostener en el tiempo. También podemos observar un incremento de mujeres en los mandos medios. Entendemos que el trabajo transversal que hacemos con otras comisiones desde Camarco Equidad, Delegación Santa Fe, está impactando de manera positiva en los cambios que son necesarios para el sector. Muchas gracias, y nosotras estamos sumamente comprometidas, nosotras y nosotros, porque lo veo Hugo acá conectado, estamos sumamente comprometidas y comprometidos con esta articulación público-privada, sindical, para proyectarla, como les decíamos, a toda la cadena de valor, respetando los ritmos de tiempo en este cambio cultural que cada delegación, que cada región nos demande. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mariana, por la presentación, y sobre todo por la presentación de todos estos desafíos que encaran en la construcción colectiva hacia la equidad.
Ahora vamos a escuchar a Paula Martínez, la coordinadora del departamento UOCRA Mujeres, para seguir continuando en este diálogo tripartita. Bueno, Laura, buenos días a todos, gracias por la presentación. Sí, como decía Mariana, nosotros venimos con un recorrido largo en el tema. Al principio veníamos como caminando bastante solos, pero bueno, voy a remontarme a esta historia linda que decía Mariana que tenemos, que creo que es como nuestro pilar, ¿no?, para seguir trabajando y lo que nos fortalece. Como todos sabemos, la UOCRA nace como un gremio de varones, se fue adaptando y se sigue adaptando a los cambios sociales, a los cambios culturales que no solo suceden en Argentina, sino en el mundo. Y el departamento UOCRA Mujeres viene trabajando y venimos desarrollando desde hace varios años estas acciones y actividades con el principal objetivo, que es defender los derechos de las mujeres trabajadoras en un sector, como bien decimos todos, que es altamente masculinizado, y aún así hemos trabajado en diferentes temáticas relacionadas con los derechos laborales, la formación profesional y también la formación político-sindical, porque tiene que ver también con esto de poder ir haciendo un recorrido de las mujeres dentro de la estructura sindical, ¿no? No solamente la inclusión de las horas, sino también este crecimiento. Y bueno, vuelvo a la historia. La verdad es que la participación de las mujeres ya existía en la industria, pero como bien dicen los datos que muestra Mariana, que siguen estando vigentes, es en el 2001 que en la crisis económico, político y social, que las mujeres se consolidan como jefas de hogar, que llevan este hogar adelante, que la mayoría de ellas no tiene familia que la sostenga. Digo, todos esos datos que mostró Mariana sí, estaban ya en el 2001 y siguen estando hoy. Y empieza a aumentar la participación en el mundo del trabajo productivo, empiezan a incluirse en las obras y empiezan a resonar los temas como política del cuidado, conciliación de la vida familiar, la equidad, la paridad de género. Entonces nos vemos como obligados y también con la voluntad política de empezar a abrir los espacios de participación para la mujer o para las mujeres, y tuvimos colaboración y ayuda y trabajo en conjunto con la OIT, el PNUD, y las secretarías profesionales, como ser la de la construcción, la Internacional de la Construcción y la Madera, que es la ICM, y hasta el día de hoy seguimos trabajando en proyectos de capacitación para los compañeros y para las compañeras, y en temas como géneros y masculinidades, que nosotros arrancamos desde el 2013, ¿no?, con el tema en agenda, en una agenda o sea, un tema que todavía no estaba en agenda. Esto es la primera guía con Fundación UOCRA, un compromiso con la igualdad, la editamos en el 2015, que fue editada junto con la OIT, y ya planteaba la perspectiva de las nuevas masculinidades en una sociedad que no estaba ni una menos, ni los movimientos de mujeres, ni tampoco el tema como hoy, así en agenda nacional, y ya teníamos el apoyo de la Secretaría General, de la conducción, para trabajar, por ejemplo, en 7 seccionales, en capacitaciones de 4 horas diarias, sobre temas con los compañeros en su momento, porque la mayoría eran varones, sobre temas que tenían que ver con las nuevas masculinidades. Digo, el tema lo venimos instalando y acompañando el cambio social desde hace tiempo ya, ¿no? Y ya en temas más actuales venimos trabajando fuertemente, no solo en las campañas de sensibilización, sumándonos a las nacionales, a las internacionales, haciendo las propias, la presencia en redes. La pandemia también nos obligó a tener un enfoque mucho más dirigido a lo que tiene que ver con los medios hoy actuales, y empezar a tener esta presencia con la cibermilitancia, como se le dice, y después volver a retomar ahora, ya en post-pandemia, con los encuentros presenciales, con el trabajo más persona a persona que tanto nos caracteriza y que nos gusta, ¿no? Así que es que venimos teniendo una presencia importante, no es menor. El año pasado realizamos un curso de formación de referentes. Casi las mismas delegaciones que Camarco muestra en su video son las delegadas y compañeras que nosotros venimos formando durante el año pasado, que en la semana que viene tenemos un encuentro presencial donde les entregaremos el diploma, trabajaremos acá en taller intensivo. Digo que venimos con la misma perspectiva que está trabajando Camarco, que tiene que ser, nosotros somos federales, tenemos delegaciones, secretarías generales en todo el país, es acompañar los cambios sociales, como dijo Mariana,
porque no los podemos obligar, se van dando, también la participación del Estado, el empuje que viene dando, creo que ese protagonismo también ayuda y colabora que se empiece a hablar más del tema y que haya más voluntad, ¿no? en los distintos lugares donde vamos apareciendo. Y bueno, y a partir del convenio marco que tenemos con la Cámara, con esta alianza estratégica, elaboramos el plan de acción del que se desprende el trabajo que Mariana, los resultados del trabajo que Mariana contó, y bueno, tuvimos unas pautas claras, nos marcamos con esta alianza estratégica, de bueno, ¿dónde vamos a abarcar la difusión, a la capacitación, este trabajo diagnóstico que nos permita a nosotros tener este puntapié? Casi ninguno de los datos que tenemos en ese resultado, en ese trabajo de investigación, por lo menos para WOCRA es una novedad. Trabajamos con eso todos los días, pero bueno, es bueno tenerlo en papel, es bueno que todos los actores de la industria y las actrices lo tengamos presente para volver ahí a retomar, bueno, estábamos acá, en un año, ¿dónde vamos, no? Y nos queda pendiente la capacitación en la Micaela. El año pasado estuvimos trabajando con Laura y con las chicas del ministerio en un manual para la Micaela sindical, que tenemos pendiente, como dije, la capacitación para, tanto para WOCRA como para Camarco, a los dirigentes, mandos medios, no solo compañeras y compañeros. Así que bueno, eso nos queda pendiente para este año. Después tenemos, como dijo Mariana, la elaboración en conjunto de protocolos, de dispositivos de abordaje para la prevención de situaciones de violencia y acoso con el convenio 190. Creo que eso también es un tema que ya está en agenda para empezar a trabajar este año en conjunto. Y bueno, también en avanzar en la concreción de las cláusulas paritarias inclusivas para las trabajadoras constructoras, que se vayan adecuando a los diferentes tipos de emprendimiento, porque bueno, nada, eso, tenemos grandes obras y cada una requiere su mirada específica. Nosotros lo que podemos decir es que los resultados de la investigación nos confirman que estamos en el camino correcto, que creo que juntos somos más, ¿no? El todo es más que la suma de las partes, así que me parece que estamos encaminados, tenemos muchos desafíos por delante, celebramos, estamos muy agradecidos de que cada vez sean más actores y actrices que se sumen. El Estado creemos que es una pata importante para que se terminen creando las políticas públicas que necesitamos, porque una de las cosas que nosotros hablamos también adentro del equipo, con Laura, con todas las que venimos trabajando, es que la capacitación que venimos haciendo desde hace muchos años están en las escuelas de oficios, y la mayoría de las mujeres, la mayoría de los cursos tiene cupo de mujeres. Después tenemos que buscar el camino para que salgan del estudio, de la formación, a la obra, a la inclusión, ¿no? Pero bueno, sabemos que los cambios sociales son lentos, son paulatinos, y depende de nosotros seguir sosteniendo esto en el tiempo. Y como decía Mariana, tenemos una experiencia que es reciente, muy reciente. Hubo elecciones en Tucumán. David Acosta, el secretario general, decidió poner como adjunta a Sofía Iglesias, una delegada que venía trabajando codo a codo con él, que venía teniendo una representación con sus compañeros y sus compañeras. Ganaron por amplia mayoría, tuvieron una repercusión local importantísima. Las redes sociales, y hoy las redes sociales porque termina siendo un dato importante, tanto de Facebook como Twitter, se llenó de comentarios de mujeres queriendo incluirse o queriendo sumarse al trabajo en obra. Digo que los cambios, las barreras de género no solo están desde este lado, ¿no? Digo, desde la parte del mundo del trabajo, sino también son sociales, y esto de estar con el tema en agenda, de cada vez que parezca más accesible, ¿no? Que sea más accesible, hace que también la sociedad esté más abierta y las mujeres estén más preparadas para incluirse en este mundo. Y bueno, así que creemos que vamos bien, Dios, este camino. La semana que viene, cuando nos juntemos, si tienen la posibilidad de venir, chicas, al evento de la semana que viene, que vamos a contar con María Pía, si Dios quiere, para que cada una pueda contar su experiencia local, me parece que termina como dando el cierre de oro para decir, bueno, vamos encaminados, juntos podemos hacer camino al andar. Así que bueno, la verdad que agradezco esta oportunidad de poder contar nuestro recorrido, saber que tenemos
mucho más por hacer, que entendemos los desafíos, pero que juntos somos más. Muchas gracias, Paula. Sí, bueno, la riqueza de esta experiencia pionera, además viendo el mercado de trabajo, es el sector más masculinizado, y realmente sí, el trabajo en la visibilización, en la formación, el compromiso sobre todo, es como estamos viendo los frutos, y muchas gracias por compartir la experiencia. Y ahora, para poder conocer un poco las experiencias para la transversalización de la perspectiva de género en el sector público, le vamos a dar la palabra a Florencia Esperón. Florencia es la directora de Políticas de Géneros y Diversidad del Ministerio de Transporte, así que te escuchamos, Florencia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Pía, Laura, Florencia, por la invitación. Bueno, celebro que estemos aquí junto a Mariana, a Paula, pudiendo conversar los distintos actores y actrices que componemos este entramado, que tiene que ver con una historia tan masculinizada de nuestros sectores, como puede ser la construcción, el transporte y la movilidad, y en este caso empezar a darle luz y empezar a poner en valor a todas esas mujeres que históricamente construyeron una historia que hoy hace que estemos conversando acerca de estos desafíos. Desde el Estado Nacional y desde el Ministerio de Transporte de la Nación nos propusimos, allí por diciembre de 2019, nos propusimos empezar a diseñar y a crear un área específica que trabaje cotidianamente en este abordaje de estos desafíos que encontramos. Primero nos hicimos algunas preguntas, como por ejemplo, cómo generar unas herramientas que en el tiempo consoliden esta agenda de género. ¿Por qué? Porque nosotros comprendimos que esta agenda, bien impulsada por el presidente de la Nación, por los ministros y ministras, y las autoridades nacionales, más lo que se estaba gestando en nuestras calles, en nuestra sociedad argentina y en nuestras organizaciones sindicales, necesitaban de herramientas y de bases sólidas que puedan generar una agenda que no empiece y se caiga en unos meses. Eso entonces hizo que generemos y creemos esta dirección de políticas de género y diversidad, que trabaja con un equipo especializado en el diseño de distintas estrategias. Generamos un plan estratégico que cuenta con 5 ejes de trabajo, donde uno de ellos es el diagnóstico, otro es la participación laboral. Estos ejes de trabajo, diseñados en este plan estratégico además fue aprobado por resolución ministerial. ¿Y por qué insisto con estas cuestiones que por ahí, para los que no están dentro de la administración pública, pueden ser un mero detalle? La aprobación de una resolución ministerial implica que para ser derogado implica otro acto administrativo. Entonces es pasar un poco de los actos de voluntad, de la subjetividad de cada una de nosotras, que tal vez en nuestros organismos veníamos trabajando estas agendas, veníamos impulsando, y tantas trabajadoras venían trayendo esta agenda para que se empiece a consolidar. Lo que hicimos es institucionalizarlo. Y ese paso de entre el voluntarismo hacia la institucionalización realmente demandaba de una voluntad. Y esa voluntad política se explicitó en esto, en la creación de una dirección, de un equipo de trabajo, y en la aprobación por resoluciones ministeriales de nuestro plan estratégico, y principalmente después de las acciones que venían y componían este plan, que es como un poco nuestra hoja de ruta hasta finalizar la gestión de gobierno. Bueno, ese desafío era cómo construimos estas herramientas que se perpetúen en el tiempo, que generen solidez y que generen datos específicos para que podamos seguir avanzando en la creación de estos desafíos. Bueno, como les decía, en una primera instancia, ¿qué necesitamos para eso? En primera instancia es compromiso y decisión. No hay violencia que se pueda abordar sin compromiso, sin decisión. No hay plan de capacitación, no hay cambio cultural que pueda darse en ninguna institución pública, privada o del tercer sector que no se dé sin una decisión política por detrás. Y eso nos parece como importante destacarlo, porque estas agendas que las mujeres venimos trayendo históricamente en nuestro país y en América Latina en general, en el mundo, se abren y se empiezan a visibilizar
porque hay personas que toman la decisión de hacerlo. Bueno, como les decía, el contexto social, político de Argentina brinda el espacio para que podamos empezar a trabajar estos temas. En el transporte, como bien les decía, se crea todo esto, pero para poder hacerlo necesitamos saber dónde estábamos parados y paradas. Entonces ahí fue importante empezar a detectar cuáles eran los datos laborales del sector, los cuales no había, teníamos que empezar a crear esta evidencia, y empezamos con un tablero de seguimiento, con todos los organismos descentralizados y organismos vinculados a este ministerio, que son en total 13 organismos. Empezamos a entender cómo se componía nuestra dotación. En 2021 tenemos un 20,5 de mujeres trabajando en la industria del transporte vinculada al órgano de gobierno. Esto lo aclaro porque el transporte se compone también gran parte de proporción de prestación privada, que ahí también estamos trabajando con empresas y fundaciones y organismos que no son públicos, pero que también componen nuestro sector, y es importante destacarlo. Y es desde diciembre de 2019 hasta finales de 2021, incrementamos más de 1.180 mujeres por sobre el total. Esto quiere decir que este cambio cultural que fuimos comenzando de a poquito en cada uno de los organismos vinculados al ministerio, de a poco va dando sus frutos. 1.000 mujeres parece que no es tanto, dentro de las 50.000 personas que componen el sistema de transporte, pero sí marca el inicio de un camino que esperemos no tenga vuelta atrás. ¿Y por qué creemos que es importante relevar, insistir en la conjunción de evidencia y de datos? Es importante porque tenemos que superar la falta de registro. En general en Argentina tenemos una historia con la falta de registros, no solo de las mujeres, sino también de las diversidades. Nosotros nos encontramos con la ausencia total de datos. No sabíamos cuántas personas componíamos el sector, no solo eso, no sabíamos la desigualdad en las licencias, no sabíamos cuántas mujeres participaban en organizaciones sindicales, teníamos una ausencia total de datos. Cuando no tenés datos es muy difícil gestionar. Entonces, como punto uno, nos pusimos como prioridad la generación de evidencia para sustentar y para poder evaluarnos a nosotros y a nosotras mismas en nuestro trabajo cotidiano. Pudimos entender que marcar la línea de base era el objetivo principal para poder generar los objetivos y las metas necesarias y poder medir así su nivel de cumplimiento. Bueno, generamos el antecedente y después empezamos a fundamentar las acciones que llevamos adelante. Podemos, como les decía, generar un proceso de evaluación continua de nuestro trabajo y de las consecuencias que venía llevando esta agenda pública, y podemos, bueno, generar evidencia para también atacar los conflictos que podían llegar a venir, y para poder entender también cuáles eran los puntos necesarios a trabajar. Así que bueno, eso respecto a lo que es diagnóstico y generación de datos, bueno, contarles un poco que generamos toda esa información, que hoy actualmente somos más del 20% en los organismos vinculados al Ministerio de Transporte y al Ministerio mismo, que somos alrededor del 9% en todo el sistema de transporte, entendiendo también el sector privado. Y bueno, eso tiene que ver con la fuerza laboral. Después también estamos generando capacitaciones, alianzas estratégicas, estrategias, abordaje de las violencias, y bueno, interacción con los usuarios y las usuarias para la eliminación de las situaciones de acoso, grandes problemáticas que son importantes, y como bien decía Mariana al principio, cuando las mujeres también necesitamos acceder a los empleos, necesitamos acceder al sistema de salud, necesitamos acceder a la educación para lograr una verdadera autonomía, necesitamos tener un buen sistema de transporte público que nos cuide, que nos proteja y que nos incluya. No solo somos las trabajadoras del transporte las que necesitamos justicia, sino también las usuarias de los sistemas y las ciudadanas en general. No queremos un sistema de transporte que nos excluya, que nos deje en nuestras casas cuando debemos salir a trabajar para poder lograr una verdadera autonomía económica, que haga realmente un hecho de libertad como justicia social concreta. Nosotros necesitamos entender que el transporte es el medio de acceso a los derechos, y por eso estamos trabajando en fomentar medidas de seguridad, como botones antipánicos, como paradas seguras, como repensar los trayectos de los colectivos, como los trenes seguros, porque necesitamos entender que cuanto más cuidadas estemos, más acceso tenemos al transporte, y eso se va a traducir en más derechos para todas.
Bueno, quedo a disposición, tanto yo como mi equipo, para cualquier duda o consulta que tengan de todo el plan de trabajo que venimos desarrollando, de la mano de Alexis Guerrera, nuestro ministro de Transporte de la Nación. Agradecemos mucho este espacio y entendemos que son todos los sectores juntos, todas nosotras a la par, trabajando en pos de lograr un sistema menos masculinizado, más justo y un poco más solidario entre todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Florencia, por compartir, sobre todo estos desafíos, por institucionalizar las estrategias, para poder pensar estrategias a largo plazo, con el cambio cultural necesario, que no es sencillo, y además desde este doble punto de vista del Estado en el rol de empleador y las trabajadoras, sino que también el Estado en tanto efector de políticas públicas y las usuarias de nuestras políticas. Así que muchas gracias por la experiencia, Florencia. Y ahora vamos a escuchar a la presentación de María Pía Ballarino, que es la directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Obras Públicas, un poco también la experiencia que tuvimos desde Obras Públicas en estas construcciones de diagnósticos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, es un lujo para mí estar compartiendo esperen que me fui para adelante con la presentación, este panel, porque para nosotros es el puntapié de esta construcción que marcaba Laura más temprano acerca de una red federal de infraestructura con perspectiva de género, poniendo en valor todas estas alianzas que estamos comentando hoy aquí, y otras que faltan por crear. Nos parece que es un desafío muy importante llevar estas discusiones a cada rincón del país, y ese es en el desafío que nos vamos a sumergir todo este año, ¿no? También quiero hacer una breve aclaración. Este encuentro lo hacemos en el marco del Nosotras Movemos el Mundo, organizado por el Ministerio de Mujeres, entonces hay una agenda bastante prolífera por estos días y hasta el domingo, que pueden también visitar en la web correspondiente, y Mercedes tuvo que ir a reemplazar al ministro Guzmán en una presentación que se está realizando en estos momentos con los ministros del Gabinete Nacional, justamente en el marco del Gabinete Nacional para la transversalización de las políticas de género. Bueno, como decían todas las colegas que me precedieron, es muy importante contar con datos para tomar buenas decisiones, para saber dónde estamos paradas, y lo primero por ahí que surge como evidencia es que hay brechas de información con perspectiva de género, ¿no? Entonces hay muchos datos que hay que crear mirando las diversidades, y empezar a construir esos registros que nos faltan para poder sostener y para poder mejorar, sofisticar los instrumentos de políticas públicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde nuestra red del Ministerio de Obras Públicas, que también, digamos, como comentaba Florencia recién, tenemos 11 organismos descentralizados, además del área central, con sus 4 secretarías, para nosotros fue al comienzo muy trascendental poder constituir esa línea de base para ir viendo cómo, digamos, todas las políticas que se hacen de promoción de la inclusión de mujeres, de capacitación, sensibilización y demás instrumentos van teniendo un correlato concreto en la dotación del personal de nuestras respectivas áreas, ¿no? Siempre también creemos que hay que empezar por casa, por eso también la importancia de Ley Micaela, por ejemplo, de empezar en nuestro ministerio, a esto estamos abocados por estos días, para después en todo caso llevar hacia otras instituciones, otros territorios, las discusiones que nos brinda la ley, ¿no? Pero empezamos también por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, lo que estoy presentando ahora es un primer corte de datos que hicimos con esta red de género, y con mucho apoyo de las áreas de recursos humanos de todos los organismos del Ministerio y de todos los sindicatos, este análisis comparativo entre lo que pasó el año pasado y lo que pasó en el 2020. O sea, ya tenemos 2 series para comparar, y bueno, obviamente esperamos hacerlo en octubre este año también, ¿no?
Aquí rápidamente, para los que no conocen con tanto detalle, nuestro ministerio está compuesto por la Agencia de Planificación, por AISA, por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, ACUMAR, Corredores Viales, Vialidad Nacional, el ENOSA, el ERAS, ¿no?, que es el ente regulador de tarifas del agua y el saneamiento en el área de concesión de AISA, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el Instituto Nacional del Agua, el Organismo Regulador de Presas y el Tribunal de Tasaciones de la Nación. En total, más o menos, somos un poco más de 16.000 personas en la actualidad. Entonces, el punto es conocer con detalle la situación de trabajadoras y trabajadores en nuestros ministerios, y para ello hicimos algunos análisis en virtud de una encuesta que se llevó adelante con los datos que proveen los sistemas de gestión de recursos humanos que cada organismo posee, ¿no? Y allí podemos ver una primera pincelada entre las mujeres. Hemos crecido un poquito entre un año y el otro, y también este año, digamos, tenemos la novedad de poder registrar las personas travesti, trans y no binarias, que en el primer año no fue posible, ¿no? Entonces ya estamos registrando en ese sentido estas nuevas categorías que poquito a poquito, bueno, se van incorporando a estas culturas organizacionales que hay que modificar, ¿no? Y si nosotros vemos con más detalle la dotación de personal entre mujeres y varones, bueno, podemos ver que algunos de nuestros organismos ya han alcanzado la paridad, en otros, como veremos ahora, se han incorporado muchas personas nuevas, como fue el caso de la estatización de varios corredores del sector privado que pasaron a depender de corredores viales, y todavía nos quedan algunos nichos altamente masculinizados, como es ese. Obviamente el sector vial es de los más masculinizados, junto con Vialidad y también con AISA, que hay que decirlo también, son los organismos que más dotación de personal tienen, así que ahí es donde más tenemos que redoblar los esfuerzos. Bueno, como les decía, en el 2001 se registran 2.626 trabajadoras y trabajadores más que en el año pasado, porque se incorporaron esos tramos de los corredores viales. Las casi 500 personas restantes que se incorporaron fueron principalmente en el área central, en ENOSA y en Vialidad, que son nuevos ingresos y que resultaron con mayor equidad de género, esas nuevas incorporaciones. Hoy en el área central del MOB, ACUMAR, ERAS, ELINA, ORCEP y Tribunal de Tasaciones, se ve una total paridad si contamos el total de la planta de personas, ¿no? Tenemos 5 organismos de los 12 que mencionaba al comienzo, que somos el total del Ministerio de Obras Públicas. Y aquí tenemos el índice de masculinidad, ¿no?, que ahora vamos a contar cómo se compone, pero que efectivamente, como les comentaba, allí aparecen los números en los cuales hay un mayor índice de masculinidad y donde tenemos que trabajar justamente por la reducción de esas brechas, ¿no? Como les decía, aquí podemos ver que ORCEP, IMPRES, ENOSA y el área central mostraron mejoras sostenidas o superiores a los 20 puntos, ¿sí? Llegando en el área central a la paridad. También fue el área más nueva, ¿no?, que hubo que crear de cero porque veníamos del Ministerio del Interior, pero bueno, esas incorporaciones se hicieron con equidad. AISA y DNB también muestran modificaciones leves en dirección a disminuir las altas tasas de masculinidad que presentaban los organismos, y como decíamos, Corredores es la que más sufrió en su dotación total por el cambio de gestión del privado al público. Bien, perdón. Acá, como les decíamos, también estamos mostrando levemente, pero las tasas de incorporación de cupo laboral travesti trans, que digamos, el gobierno nacional primero sacó por decreto y después hubo una ley del Congreso Nacional que aprobó esta disposición.
y podemos ver cómo poquito a poquito vamos incorporando personas no binarias, ¿cierto? Bien. Aquí podemos ver, según las funciones, digamos, que desempeñan nuestros trabajadores y trabajadoras, cómo, digamos, se distribuyen por género estas dotaciones, ¿no? Entonces, nosotros teníamos en el 2020 una realidad que fue modificándose poquito a poquito en algunas de esas categorías, ¿no? Es el caso del área operativa, que es la más difícil quizás de movilizar, porque ya vamos a contarle, bueno, ya han dicho bastante también Camarco y Wokra al respecto. También en el área técnico-profesional hubo un pequeño aumento, y en el sector también ejecutivo hubo un aumento en la participación de mujeres, ¿sí? Bien. Bueno, esto ya lo dije, sigo un poco más adelante para no aburrir. Hemos crecido también en los espacios para lactancia entre un año y el otro, y también en los espacios para las infancias. Bueno, aquí tenemos que 3 organismos han logrado contar con espacios de cuidado. Digo bien porque no estoy viendo perdón, hay 3 organismos, porque no estaba viendo la parte superior del slide. Solo 3 organismos manifestaron con tener espacios de cuidado, que eran AISA, el ERAS y el INA, y en 2021 ya tenemos 5 organismos, ¿no? En 2020, ACUMAR, AISA, ENOSA e INA manifestaron la existencia de espacios para la lactancia, y también ya hemos sumado 7, porque Vialidad también se está dando una política fuerte en este sentido en sus distritales. Vialidad Nacional es el único organismo que tiene presencia en las 24 jurisdicciones del país dentro de nuestro Ministerio, ¿no?, de Obras Públicas. Y Corredores Viales está iniciando esta tarea, y bueno, el primer lactario va a ser inaugurado brevemente en la autopista Richel. Bueno, con todo esto tenemos que destacar que ya registramos 22 personas travestis, trans y no binarias, que 19 han sido incorporadas con el cupo trans. También empieza a haber transiciones o una visibilización de esta población a partir de las políticas, digamos, amigables, ¿no?, con las disidencias. Se registraron incorporaciones con paridad de género en 3 organismos. Obviamente se sostiene un techo de cristal en el personal jerárquico, y ahí tenemos que seguir trabajando fuertemente. Se sostiene, digamos, la distribución en tareas operativas, administrativas, técnico-profesionales y jerárquicas respecto del 2020, o sea, ahí, si bien hubo unos pequeños movimientos, hay que seguir profundizando y trabajando al interior, digamos, de las distintas funciones. Bueno, y decíamos, 2 organismos sumaron espacios de lactancia o acuerdos para el cuidado de las infancias, ¿no? Un poco qué es lo que se desprende, digamos, de estos números, porque lo que importa es ahora, entonces, ¿qué hacemos con esos datos, no es cierto? Bueno, hay que sostener y profundizar las acciones orientadas a garantizar la inclusión y permanencia laboral travesti trans con un abordaje integral. Enfatizar los esfuerzos para rebatir las brechas de género en los cargos jerárquicos. Obviamente eso es más difícil porque allí no hay cupo, digamos, hay decisiones políticas, y también en ese sentido hay que decir que no todos los sectores dentro de la infraestructura presentan las mismas situaciones, ¿no? O sea, si nosotros miramos comparativamente, el sector de la arquitectura con el sector de la ingeniería del agua o la ingeniería vial, vamos a ver, digamos, situaciones diferentes, y también hay que, digamos, hacer políticas adecuadas a cada uno de estos sectores, ¿no?, que no son iguales. Desarrollar programas de formación profesional y pasantías, prácticas profesionales, para incentivar la incorporación de mujeres y población LGBT. Ahí vimos que las trayectorias de nuestras mujeres profesionales vienen de esas experiencias, con lo cual hay que promoverlas para incluir más.
También hay que aportar a las áreas de recursos humanos, insumos, esas tareas de las redes de género, de las áreas de género, para profundizar una política integral desde la perspectiva de género y la corresponsabilidad. Los otros días, bueno, el presidente marcaba una serie de políticas que van a ser profundizadas en este año, y bueno, hay que hacerlo también en cada convenio colectivo de trabajo, en cada organismo, y visibilizar los resultados de los relevamientos para profundizar los efectos positivos de conocer las brechas existentes. Si bien muchas cosas pueden desalentarnos, lo cierto es que nosotros decimos, como ya dijeron quienes me precedieron en la palabra, que poco a poco se ven cambios hacia adelante, ¿no? Que estamos en un cambio cultural que va a llevar años, pero que de un año a otro nosotros ya podemos ver varias diferencias. Así que bueno, gracias a todas y a todos. Voy a ver si puedo sacar esto. Ahí va, si les puedo ver las caras. Bueno, hay mucho por hacer para cerrar mis palabras. Como decía, quizás hoy mi mayor preocupación está dada de cómo alentamos ese cambio cultural de la que hablaban Paula, Mariana, Florencia. Es un cambio en lo que, digamos, debemos trabajar en lo deseable, ¿no? En lo deseable para las mujeres que ya están incluidas en estos sectores y que tienen que transitar y desarrollar sus carreras de una manera mejor, digamos, mucho más amigable, mucho más, digamos, fortalecidas, pero a su vez tenemos que promover muchas vocaciones, porque efectivamente cuando nosotros contamos con políticas de cupo, políticas de acción afirmativa, encontramos un límite, que es que las mujeres ¿dónde están? ¿No? O las personas que tienen o quieren dedicarse al transporte o a la construcción o al sector altamente masculinizado del que hablemos, ¿dónde están? ¿Dónde las vamos a buscar? Y esa es una tarea mucho más profunda que tiene que ver con las políticas educativas, con las políticas de promoción científica y tecnológica, con la capacitación en oficios. Bueno, y más allá de todas las dificultades o todo lo que falta en ese sentido hacer, para mí sí estamos en un momento en que pensar más herramientas, porque tenemos este diálogo que se puede ver acá y que la verdad que se refleja en el trabajo cotidiano de nuestras instituciones, que es un acuerdo acerca de cuál es el horizonte al que tenemos que ir, ¿no? Un acuerdo muy fuerte que es también no es natural, no fue magia, diría Cristina, digamos, es la decisión política de un montón de gente individual y colectivamente en empujar la agenda de la igualdad hacia adelante. Entonces, bueno, creo que tenemos que ir por más, como siempre, ser creativas, inteligentes y seguir involucrando a nuestros compañeros que efectivamente nos abren camino y facilitan también este tipo de acciones, ¿no? Así que hay a multiplicarlas, compañeras, eso digo yo. Gracias. Muchas gracias, Pía. Sí, efectivamente, revertir las desigualdades de género es revertir las desigualdades sociales, para mejorar la sociedad en general, y este compromiso en alianza, esta construcción colectiva que estamos haciendo, vamos viendo los frutos. Quiero aprovechar el momento de hablar de los cambios simbólicos, para pasar el chivo para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y de los organismos que estén presentes ahora, pasarles el chivo que está abierta la inscripción para la segunda cohorte de Ley Micaela. Está buena, inscríbanse, difundan. Pero volviendo ahora a las presentaciones, me parece que hay algo en común muy fuerte que escuchamos en las presentaciones de las cuatro, que es esta importancia de que para lograr cambios estructurales, entender que el cambio es cultural, tiene que ir también por el plano de lo simbólico, que para lograr los cambios, para lograr mayor justicia, para lograr mayor equidad, necesitamos hacerlo en alianza, no podemos hacerlo solas, que estas alianzas son sectoriales, estas alianzas son federales,
estas alianzas son estratégicas en la modificación, y que en definitiva de lo que estamos hablando es de lógicas de construcción de poder por afuera de las lógicas patriarcales de construcción de poder. Estamos construyendo desde la alianza, desde la solidaridad, desde poder pensar políticas a largo plazo y no desde la competencia, y creo que ese es uno de los puntos en los que radica la fuerza, que estamos buscando cambios a largo plazo. En las 4 experiencias que escuchamos hoy, estamos viendo los esfuerzos por institucionalizar las medidas de modo que se puedan generar a largo plazo las modificaciones, identificar los puntos débiles, que también requiere un ejercicio de autocrítica importante, poder encontrar nuestras vulnerabilidades y las debilidades en el avance, poder evaluarlas y poder pensar estrategias a largo plazo. Tenemos muchas estrategias que ustedes fueron contando, las medidas de acción positiva fueron dando muchos frutos, las estrategias para el abordaje de las violencias por motivos de género, las estrategias de capacitación, las estrategias de visibilización de las mujeres en el sector. Quiero aprovechar para invitar ahora a las participantes, las y los participantes que están acá, para hacer preguntas, si quieren pasar por el chat, si quieren abrir los micrófonos, para pedirles a nuestras panelistas algunas mayores explicaciones, y quiero arrancar yo con una pregunta, porque a mí siempre lo que me parece más interesante en estas reflexiones es precisamente esto de identificar los puntos débiles. No sé si alguien me quiere contestar primero cuáles fueron los puntos débiles más fuertes que encontraron, los obstáculos más difíciles para generar estas modificaciones al interior de nuestras instituciones. Bueno, voy a ser más específica. Mariana, vos hablaste mucho de los prejuicios. Eso me parece que es... ¿Cómo es que se identifican ahí? A ver, quiero ser delicada. Digo, nosotros todos venimos de una matriz patriarcal machista, donde digamos, nos estamos desarrollando en un sector particularmente masculinizado, pero donde somos personas conformadas en esa dinámica de cambio cultural y procurando ser, como decía Pía, agentes multiplicadores de este cambio cultural. Ayer alguien en un grupo que estamos compartiendo decía, somos abuelas con perspectiva de, algunas somos abuelas con perspectiva de género, que está María Elena y fue ella la que lo dijo. Y digo, este es el cambio cultural, donde empezamos a tener abuelas con perspectiva de género, donde, digamos, hay mujeres dirigentes que, como yo dije al principio, generaron esa fuerza instituyente que motivó el cambio en la Cámara y que, articulado con una cuestión de política pública, que venía impulsando esto. Por eso celebré también la cuestión digo, yo con ustedes, con obras públicas, vengo trabajando, las conozco, digo, veo la convicción desde el ministro en adelante, digo, y fue muy grato escucharla a Florencia, digo, cómo institucionalizaron, piensan con perspectiva de largo plazo, tienen una mirada federal, y como todas nosotras tienen vocación de multiplicar este cambio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Y los obstáculos son las resistencias propias de todo cambio cultural, donde empezamos a debatir algunos temas y hay derechos que están, en los cuales todos podemos coincidir, pero después comienza el debate de quién lo paga, ¿sí?
Entonces digo, me parece que también hay que poner determinadas cuestiones en, digamos, y poder hablarlas, ¿no? Entonces digo, empezar a debatir esto y a debatirlo haciéndonos cargo que estamos siendo protagonistas de un cambio de época, ¿no? Y con la tolerancia también que esto requiere. Gracias, Mariana. Sí, efectivamente estamos como en un momento de transición, ¿no? Es como en la tirantez de ese momento de transición entre lo que está por venir. Ahí la veo a Gra, Dan. Hola, Gra, con la manito levantada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, primero que nada, tengo que felicitar a la iniciativa y a quienes hablaron, porque es cierto, yo coincido muchísimo y trabajamos en equipo, y creo que en la impronta que pone Pía desde el Ministerio y a todos los organismos es todo con una mirada perspectiva de género y federal. Y yo me preguntaba, nosotros también tenemos una experiencia de cupo femenino en cooperativas trabajando desde el MIS, y me gustaría ver si las compañeras piensan más o menos igual. Yo creo que hay como 3 ejes que están haciendo este progreso y los cuales tenemos que trabajar. Uno es la propia actitud de las mujeres frente a estos trabajos tan identificados con la masculinidad. A veces uno ve que las mujeres no se animan, y eso quizás es un tema de actitud. A ver, quiero saber qué pesa más. Otro, evidentemente, es a veces las capacitaciones, o ver si se está a la altura en la infraestructura o en la construcción. Ver mujeres en albañilería, a veces la propia comunidad no lo ve, y es menor entre varones y mujeres, sino la comunidad, por eso es más difícil. Y el otro gran tema es cómo perciben en porcentajes el tema de la infraestructura para los cuidados. Porque evidentemente, en la medida que esto vaya muy acompañado de la infraestructura de los cuidados, se van a solucionar un montón de problemas, creo. Porque entre jardines de infantes, lactarios, hasta doble escolaridad en algunos pueblos también ayuda un montón. Entonces, entre estos 3 niveles, me gustaría que cada uno, o alguna de las que expuso, pensara cuáles son los que más creemos que hay que seguir bajando barreras. No sé si fue clara, o es una acotación. Digo, veo que tenemos como 3 preocupaciones que todavía hay que seguir trabajando mucho. La actitud de las propias mujeres, porque estamos en este cambio, pero tenemos que dar más coraje. El otro es las capacidades para la especialidad, y el otro es la infraestructura de los cuidados, que me parece que es la gran deuda todavía, que va avanzando, obviamente, el Estado va creciendo gracias al nuevo ministerio y todo, pero creo que es la gran deuda, ¿no? No Graciela. creo... Okay. Perdón. No, dale. No, Graciela, mira, muchas gracias por tu comentario. Realmente sí creo que hay una porción de certeza en estos 3 ejes que podés identificar. Sí, también considero que es obligación de los distintos actores sociales, principalmente de los gobiernos, esto de la actitud que vos decís de las mujeres, principalmente el cambio de cultura que tenemos que lograr, como por ejemplo para que las mujeres se puedan visibilizar, como en nuestro caso camioneras, conductoras de camiones, o como colectiveras. Nosotros el cambio que necesitamos es, más allá de una actitud de las mujeres, es mostrarle que es posible. Y mostrarle que es posible se hace con políticas propositivas. Estas políticas propositivas no solo la incorporación de mujeres que puedan mostrarle a la sociedad... Abrí la pieza porque no sabe, Maru. Es un trabajo certero que se puede lograr. O sea, tenemos ese cambio simbólico a través de los ejemplos reales y concretos, sino también acciones propositivas, como bien decía Pía, empezar a pensar en las políticas educativas, que desde las instancias de formación se puedan empezar a ver distintos oficios
como posibles para la inserción laboral de mujeres. Cuando esto se empiece a ser real, esa actitud de mujeres seguramente va a cambiar, y en las capacidades no tengo ninguna duda que en eso hay una cuestión de igualdad, y ni hablar con el avance de la tecnología, como bien lo tenemos en la mayoría de nuestros sectores. Así que la cuestión de capacidad y de formación es algo que puede ser factible para mujeres, tanto lo es como para varones, y la actitud tiene que ver con esto, primero con una obligación de los estados y de los organismos en generar cambios simbólicos que generen que las mujeres y las diversidades podamos ver en los sistemas de la construcción del transporte un futuro posible como trabajo. Y la infraestructura, por supuesto, para eso necesitamos generar las adaptaciones necesarias. Algo bien simbólico que comentaba Pía, como lo hemos hecho desde transportes, la construcción de espacios de lactancia, empezar a pensar en la infraestructura para que nos permitan rediseñar nuestra estructura de cuidados y empezar a pensar en los cuidados realmente compartidos. Entonces para eso tenemos que mostrar que es necesario la falta de baños, la falta de vestuarios, la falta de espacios de lactancia, la falta de rampas de accesibilidad, de espacios seguros. Esa modificación de la infraestructura es algo en lo que venimos trabajando, pero hay que detectarla para poder seguir dando. Así que bueno, gracias por la detección de estos 3 ejes que me parecen necesarios. Gracias, No, Florencia. yo iba a decir lo mismo, perdón, Lau, solo Sí. iba a decir que puso el punto sobre las IES, como dice, como se dice, son las 3 como caras necesarias, ¿no? Para que esto efectivamente sea algo fructuoso, pero digamos, para no ahondar más en lo que dijo Flor, agregaría la importancia de la comunicación. Nosotros cuando empezamos con la red de género en el MOB, esto estaba a la cabeza de la lista, y siempre parece algo menor, ¿no? Porque es algo blando, algo que no se fluye, digamos, podríamos decir. Sin embargo, a 2 años de insistir en las políticas de género y diversidad, y sostener, y ampliar, y crecer, nos damos cuenta que la comunicación es una tarea transversal permanente, una militancia, diría, que se requiere y que se necesita que inunde todos los espacios, porque en la cosa más nimia tal vez es donde se juega esa imagen, el poder de lo simbólico, ¿no? Es como nos ven nuestros hijos, nuestras hijas trabajando, es como vemos a aquellas mujeres o población LGTB que logró romper los techos, ¿no? O despegarse del piso. Eso es completamente necesario, y hay que dedicarle el tiempo que eso merece, y la profesionalización y toda la información y herramientas e instrumentos que eso requiere para hacerlo bien, ¿no? Y que sea potente. Perdón, yo vi que había una colega que quería hablar, María Elena, ¿puede ser? Y hola, bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Bueno, gracias a todos, la verdad que tener esta posibilidad de escuchar mujeres de alta diligencia con micrófono es una oportunidad única, y gracias a la virtualidad que impuso la pandemia podemos estar todas más activas. Yo pertenezco a la ciudad de Santa Fe, soy dirigente, soy empresaria, con un grupo de empresarias y con el resto de las empresarias que están acá, porque ustedes que son dirigentes están siendo escuchadas por mujeres titulares de empresas, la mayoría o bien mandos superiores. Entonces mi pregunta apunta hacia eso, porque las acciones positivas que se vienen manifestando desde los distintos organismos, ya sean ministeriales, municipales, o las entidades intermedias, como nuestra querida Cámara también, hasta ahora han servido, y han servido muchísimo, para todas aquellas mujeres que están en los mandos operarios, más que nada, o bien con mandos inferiores. Nosotros, desde nuestra querida Camarco, venimos gestionando desde hace mucho la idea de que si no hay una gestión directiva con perspectiva de género, eso quiere decir con mujeres incluidas dentro del pensamiento dirigencial,
va a ser muy difícil que podamos revertir a corto plazo todas la falta de equidad, por decirlo así. Si a esto le sumamos, y a esto apunto mi pregunta, todos somos conscientes que vivimos una etapa sumamente crítica. Nosotros como empresarios la estamos padeciendo desde hace mucho tiempo, que se está potenciando con incluso todo este temor bélico que existe en este mundo globalizado. Generalmente, como decía Simone de Beauvoir, cuando existen momentos críticos, los derechos de los más desposeídos, especialmente en este caso las mujeres, no parecen ser derechos adquiridos, sino que hay que estar constantemente afirmándolos. Si a eso yo le sumo la posibilidad de que este sistema crítico, económico y social se siga dilatando, mi pregunta es la siguiente. Y me gustaría que María Pía o bien Florencia me lo puedan responder. ¿Qué piensan ustedes respecto a esta reversión que ha habido real de mujeres integrando cargos dirigenciales? Por ejemplo, ¿qué es lo que opinan ustedes a un futuro? ¿Qué es lo que vislumbran? Y si hay alguna acción positiva a futuro, sería interesante. Y por otro lado, con respecto a este tema en particular, con la representante de UOCRA, también me gustaría saber si la inclusión en este cambio de estatuto que hubo particularmente en UOCRA, con incorporación en paridad de mujeres, tuvo o ha tenido hasta ahora algún beneficio. Bueno, a ver, pienso que la política es muy machista, ¿no es cierto? Y que por ahí cobró sentido, para mí, en lo personal, mucho más sentido las luchas por la paridad, digamos que un colectivo de mujeres importante viene empujando, porque efectivamente pasa esto esa preocupación que yo mencionaba en el sector de la construcción, de dónde sacar a esas mujeres con vocación para, bueno, la política está un poco más avanzada, pero efectivamente después llega el momento de cerrar las listas, que es como el momento donde se juega el techo de cristal de la política, y se cierran las oportunidades, ¿no? Porque la rosca política es machista, y no es de la política solamente, es de todos los lugares, instituciones en donde se hace política, y eso implica a todos los sectores, privado, público, de la sociedad civil también, las religiones, todos, porque digamos, la política está presente en toda nuestra sociedad, ¿no es cierto?, en toda la actividad humana. Entonces, en ese sentido, creo que hay que redoblar los esfuerzos, hay que, digamos, mantener un activismo, o desarrollar un activismo allí donde no exista, porque solo no va a suceder, esto está más que claro, solo no va a suceder. O sea, hay algunos varones, por supuesto, conocemos casos muy cercanos nosotras, las que estamos hoy aquí, que promueven la incorporación de mujeres, el crecimiento de mujeres, la visibilización de mujeres, pero después hay un sistema que los sobrepasa, y ese sistema es el famoso patriarcado, que parece una persona, ¿no?, una entelequia, pero bueno, efectivamente son los mecanismos por el cual resolvemos las lógicas de poder, y ese poder es absolutamente machista. Tampoco es un problema de la alta dirigencia, lamentablemente esto se ve en todos los estratos, en todos los rincones sociales, ¿no? En todos los territorios, en todas las prácticas humanas, vemos esto, y como decía yo recién, desde la cuestión interna, ¿no?, domiciliaria, privada, en la casa, en los hogares,
hasta en las cuestiones más públicas y generales de la sociedad. Con lo cual, digamos, nosotros por ahí estamos viendo hoy la construcción y el transporte, ¿no? El sector de la infraestructura como un pedacito, pero cuando uno empieza a mirar se da cuenta de que es una de las puntas de un iceberg que es gigante, y que serán generaciones las que puedan revertir, digamos, esta situación que, como decíamos, tiene luces de cambio, pero que no podemos descansar ni medio segundo, porque también volver para atrás también es fácil y es rápido. Creo que es con el convencimiento, digamos, que las acciones afirmativas, las políticas positivas, digamos, son necesarias para avanzar un poco más rápido, pero que la cuestión de fondo sigue siendo el cambio cultural. Y eso tiene que inundar, y tiene que empezar por la casa, y tiene que empezar en la escuela, en el jardín de infantes para aquellos privilegiados que acceden a esa infraestructura, pero empieza ahí, realmente empieza ahí. Bueno, ni hablar lo de Palermo, ¿no? Recientemente, que nos tiene a todos muy conmovidos, conmovidas. Eso muestra que pasa a la vuelta de la esquina. Yo soy docente de la Universidad de San Martín, no les puedo explicar cómo me siento. Uno dice qué puede hacer al respecto, ¿no? Pero bueno, en el minuto que yo doy clase, por más que hable de sociología de las organizaciones, tendré que hablar de esto. Y uno habla también en términos genéricos, en términos académicos de la cuestión, pero evidentemente nos tenemos que interpelar como seres humanos de otra manera en todos los momentos y circunstancias posibles. Y eso, como decía Mariana, no es en una situación acusatoria de los varones, porque no, los necesitamos de aliados, si no, no va a poder ser el cambio cultural. Entonces, bueno, igual ahí hay que la inteligencia de moverse con cintura en el convencimiento y la construcción de esas alianzas estratégicas para lograrlo. No digo más porque podemos estar, ¿no?, hasta mañana, pero Flor quería decir algo. No, y María Elena también me dirigió la pregunta, y entonces digo que tomando lo que dice María Pía, que hay que tomarlos de aliado, también hay que repensar nosotras como mujeres estos espacios donde la mayoría de nosotras somos mujeres. El único que veo yo, por lo menos con cámara prendida, acá presente diciendo, acá estoy, es Diego, ¿no? Diego Massa Wokra, digo que también representa la filosofía que nosotros tenemos hacia dentro de la organización, que es en una industria altamente masculinizada, en Wokra, que la mayoría son varones. Digo, si no trabajamos codo a codo, tampoco vamos a lograr esos cambios que tanto necesitamos y tanto queremos. Después preguntó sobre el cambio de estatuto, y no es que hubo un cambio de estatuto en Wokra, si se refería específicamente a lo de Tucumán, es que hubo, o sea, que por primera vez, o este es un caso muy, muy, muy reciente, sobre todo que venimos acompañando la participación de las mujeres en la representación sindical, que no solo que se postuló, sino que ganó, y el cambio de que haya una mujer representando en un cargo de representación siempre va a ser favorecedor para todas nosotras y para ellos también, digo, no solo para las mujeres. Y también termina contestando lo que dijo Carmen, creo que es la accesibilidad, ¿no? Digo, nosotros tenemos 36 escuelas, Fundación Wokra tiene 36 escuelas de formación de oficio, donde Diego me puede corregir si no, pero la mayoría tiene cupo femenino, y después también me sumo a lo que dicen todas, es que hay un patriarcado, o una selección natural, o un problema de contratación, o también las políticas de cuidado que hace que la mujer se quede en la casa, que no tenga la posibilidad de dejar a sus hijos o hijes al cuidado de un tercero, que terminan dejándolas adentro de sus hogares. Entonces digo que hay que que es muy problemático el asunto, que no es solamente de un solo lado o de una sola voz. Creo que como sociedad toda tenemos que cambiar, sumar a los varones, hacerlos protagonistas también de esta lucha, y nosotras hacernos cargo de lo que nos toca, ¿no? Digo, esto de empezar a ocupar estos espacios cada vez más formadas. Por eso nosotros insistimos en que la formación profesional, no solo de oficio, sino también después en lo que tiene que ver con lo político sindical. Si no estamos en igualdad de condiciones, tampoco vamos a tener las mismas capacidades para representar a nuestros compañeros y compañeras. Así que espero que haber contestado a las dudas
Y bueno, gracias, la verdad que me parece que esto nos invita a reflexionar, ¿no? Bueno, gracias. Ya estamos sobre la hora y Florencia va a hacer un anuncio. Antes les quiero leer una última pregunta que pasó por el chat Mercedes de Vera. Dice, quería preguntar si hay algún tipo de relevamiento y análisis sobre la existencia de protocolos de acción frente a casos de acoso laboral y abuso y sus resultados efectivos. Muchas veces parece que estos protocolos se escriben más como formalidades que como guías efectivas de acción, lo cual puede tener resultados contraproducentes a la hora de que una mujer decida hacer la denuncia. Bueno, Laura, si me permitís, te voy a hablar del tema de los protocolos. En la Administración Pública Nacional tenemos el protocolo único aprobado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Estos protocolos, por supuesto, que tienen su anclaje y llevan mucho tiempo, la apropiación principalmente de las trabajadoras para su utilización, pero permítanme ahí, como trabajadora social, contarles que tener un protocolo es una conquista ganada, porque ayuda también a los profesionales y a las profesionales que venimos llevando adelante situaciones de violencia, porque jerarquiza. En este caso el protocolo único propone que la persona profesional que lleva adelante eleve un informe a la máxima autoridad de los organismos, en este caso al ministro. Entonces no es menor tener una herramienta de trabajo formalizada, aprobada y que pueda ser utilizada por todas las mujeres o diversidades que sean vulneradas por su condición de género. Es una conquista que debemos reafirmar, apoyar, acompañar, que seguramente no sea perfecta, como generalmente las herramientas que se van desarrollando, pero sí es un buen comienzo para poder abordar de manera profesional, justa, confidencial, y que pueda también ser utilizada por todas las trabajadoras. Sí, por supuesto, yo tengo también mis propias críticas respecto a la herramienta, pero creo que debe ir madurando, debe ir asentando en el tiempo, pero es un buen inicio y es un buen principio para no solo para las personas, para las trabajadoras, sino también para quienes llevamos adelante el seguimiento y el tratamiento de los casos. Bueno, muchas gracias a las tres invitadas, a Mariana, a Paula y a Florencia, y a Pía también por la presentación, y a quienes estuvieron generando preguntas y este intercambio tan rico. Bueno, yo antes de terminar el encuentro de hoy quería extender la invitación, porque mañana el ciclo de encuentros de infraestructura en clave de género continúa, pero bueno, mañana la idea es abordar desde la perspectiva de la inclusión y la permanencia en condiciones de igualdad, así que en este segundo panel, que va a ser mañana a las 2 de la tarde, mañana viernes, a las 2 de la tarde vamos a contar con la presentación de María de los Ángeles Igonet, que es subsecretaria de Abordaje y Gestión Regional del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, de Paola Federici, gerente ejecutiva de la Unidad de Género, de la Unidad de Gestión en Políticas de Género y Diversidad de Vialidad Nacional, de Mariano Primavesi, gerente de Recursos Humanos de Loma Negra, Virginia Banoni, líder de Empleo y Desarrollo de Loma Negra, y Florencia Di Natale, asesora de la Dirección de Políticas de Género y Diversidades del Ministerio de Transporte. Así que, bueno, quedan invitadas e invitados para poder participar. También mañana vamos a luego circular el enlace de acceso, también va a ser un encuentro por Zoom. Así que, bueno, agradecemos la participación de hoy y esperamos encontrarnos mañana nuevamente. Bueno, un abrazo. No sé, Lau, si vos querés cerrar con algunas palabras. Creo que ya hablé bastante hoy, pero sobre todo las panelistas hablaron mucho mejor. Muchas gracias a todas y a todos por estar presentes hoy y por seguir aportando a este diálogo, a esta construcción colectiva, a esta construcción interseccional, intersectorial y federal que seguimos haciendo en el camino. Muchas